Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice. Es Efesios 4:13 y menciona acerca de la fe, mis hermanos. Debemos de arraigar nuestra vida en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando habla de la perfección, habla de la madurez del ser humano, mi hermano. De cómo es que reaccionamos. Hace unos domingos atrás hablaba y daba una reflexión acerca de cómo eran las palmeras en el desierto. Y mencionaba, ¿no?, de que cuando vienen los vientos fuertes en aquel lugar, dice que se arqueaban, casi pegaban hasta el piso. Y menciona, ¿verdad?, este hombre que estudió esta parte de las palmeras, que cuando hacían eso tipifica al Hijo de Dios cuando viene la tormenta. Es para ejercitar las luchas, las pruebas, es para ejercitar nuestra fe, mi hermano. ¿Y cómo es que nosotros vamos a obtener fe? Es por medio de la palabra. Y es ¿cómo es que nosotros vamos a obtener, mi hermano, la respuesta, el respaldo de parte de Dios a través de las luchas y las pruebas y tribulaciones, en donde usted y yo podemos mirar la mano gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? Y aquí habla Efesios y miren, vamos a solo que Dios quiera adoración. Y vamos hasta que todos salgamos, dice esta versión, en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la edad cumplida de Cristo, dice. La persona con un buen nivel de madurez admite sus errores, dice. No intenta ocultarlos, maquillarlos, reacciona de una manera ecuánime, es equilibrada y justa, aunque lo experimenta y conoce de manera consciente. No se deja dominar por su miedo, ni entra pánico fácilmente, dice. Hablando de la psicología, la madurez es la capacidad de responder al medio ambiente, ser consciente del momento y el lugar correcto para comportarse y saber cuándo actuar de acuerdo con las circunstancias y la cultura de la sociedad en la que uno vive, mi hermano. Estoy hablando de esa parte psicológica, ¿no? Y la madurez se entiende como el momento en el que un organismo ha alcanzado la plenitud de desarrollo. En muchos organismos la madurez implica que ha llegado el momento de la reproducción, puesto que están dadas las condiciones biológicas para que eso ocurra, dice. En la fruta, la madurez es el momento en el que ya ha logrado completar toda su fase de desarrollo, por los que están listas para ser cosechadas, ¿verdad? Y menciona a Pablo, habla a los Efesios y le menciona esta parte de la perfección. Bíblicamente habla de la perfección, pero es importante, por eso la palabra de Dios menciona que es necesario escudriñar las escrituras, ¿verdad? No solamente es agarrarla y como si fuera un libro común. No, es importante que cuando usted se siente, empiece a escudriñar. Antes de empezar a escudriñar, pedirle a Dios la dirección, que Él pueda abrir en uno el entendimiento para poder comprender las escrituras. Y hoy el Señor, mire, yo le buscaba por otro lado y no andaba cargado, hermano. Como decimos, no,
y yo no soy de las personas que vengo aquí, hago el mensaje. No pude hacer el mensaje en mi casa ni en toda la semana. Llegué aquí, ya me senté ahorita. Mi carnalidad buscaba otro mensaje, pero no me daba el mensaje. Y ya lo traía en mi mente, pero no creo que hables no creo que eso quiera que hable, Señor, de la madurez. Pero eso es lo que Dios quiere que hable, de la madurez en el ser humano, mi hermano, ¿verdad? Cómo nosotros cómo reaccionamos ante la tempestad, cómo reaccionamos, qué tanto está el nivel de madurez en tu vida, mi hermano. ¿Cómo enfrentas una situación difícil? ¿Cómo enfrentas las malas expresiones de la gente, los malos comentarios? ¿Cómo enfrentas, cómo reaccionas ante una enfermedad? ¿Cómo reaccionas ante la adversidad? ¿Cómo reaccionas ante la prueba? ¿Cómo reaccionas, hermano? Y ahí es donde uno se puede dar cuenta tu nivel de madurez. Y nadie va a venir a medir. Tú solo te vas a dar cuenta que, mire, la madurez no te la dan los años. Verdaderamente, hoy yo tengo 40 años, hay gente más grande que yo. No quiero hablar de la iglesia, pero sí me ha tocado mirar, conversar, platicar, no sé cómo usted lo quiera llamar, con gente de afuera, aún estando dentro de la iglesia, gente ya adulta, hermano, con unos pensamientos que dices tú, ¿a poco es hijo de Dios este tremendo? ¿Verdad? Y afuera, pues no sé, pues qué se puede esperar uno de las personas que no tienen el conocimiento, ¿verdad? De la palabra de Dios. Pero es importante que usted y yo, mi hermano, practiquemos esta parte, la perfección de Dios, la perfección en nuestra vida. ¿Y cómo la puedo adquirir? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo la puedo adquirir? Por medio de la intimidad con Dios, por medio, ¿verdad? Necesito incrementar mi fe. Necesito que en mi corazón cada vez sea más la palabra de Dios. Porque con la misma palabra nuestro Señor nos instruye, nos enseña que con la misma palabra, cuando el adversario se presentaba a su vida, él agarraba la misma palabra y la refutaba. Con la misma palabra él reprendía, ¿verdad?, las adversidades. Con la misma palabra él practicó la palabra, él vivió la palabra. Entonces en el libro de Mateo, mi hermano, quiero que capítulo 26, en el libro de Mateo habla acerca de que cuando el maestro fue arrestado, el maestro es arrestado, y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. Con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces responde Jesús, dice. Entonces Jesús le responde, le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán, dice. ¿Se dan cuenta cómo llegan a aprender? Hermanos, Dios, pues era Dios, ¿no? Él conocía. Él sabía el tiempo, la hora y la fecha que iban a venir por él, ¿verdad? Pero fíjense qué tan importante, porque se me voy un poquito para atrás. El Señor ora en Getsemaní,
¿Por qué crees que es importante la oración? Aunque la pronuncie mucho, aunque la promueva mucho, pero es que es bíblico. El Señor le da unas indicaciones a sus siervos, a sus discípulos, y le dice: velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice. Y que me da a entender con eso, mi hermano, en ese que los discípulos, dice la Biblia, que estaban cargados de sueño, agotados. Pero había un hombre, usted lo conoce, nuestro Señor Jesucristo, que su espíritu estaba ferviente, estaba preso para toda buena obra, sabía lo que iba a acontecer momentos más adelante, y él necesitaba orar, él necesitaba entrar en esa intimidad, él necesitaba llenarse de ese poder para poder vencer, mi hermano. Y usted y yo necesitamos ese poder, mi hermano. Desde que nace nuestro Dios hasta el final de sus días, podemos mirar claramente el caminar de Dios aquí en esta tierra. Y aquí nos habla de la perfección en el caminar de Dios. Cómo Él camina en una rectitud. Desde pequeño le enseña a sus padres. Él como pequeño le dice: me es necesario estar en la casa de Dios. Él mismo nos hace esa expresión, no la manda a decir. No, él mismo, mi hermano, se levanta y le dice a sus padres, lo reprende, mi hermano. Les enseña a un pequeño, mi hermano. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, nos habla de la perfección, nos habla de la madurez, nos habla de cómo enfrentar. Imagínense si el maestro, al momento de que llega el sumo sacerdote y los soldados, si él no hubiera orado, si le hubiera hecho caso, si se hubiera convertido a Pedro y a los discípulos, bueno, está bien, vamos a descansar. ¿Qué hubiera pasado en ese momento, mi hermano? ¿Dónde estaría usted y dónde estaría yo? No hubiera soportado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que venía más adelante. Él era Dios y Él tenía el conocimiento. Y déjeme decirle que usted y yo tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, no nos deja el desvarío, no, nos da las escrituras, nos da la instrucción y nos dice y nos aconseja que van a venir luchas, que van a venir pruebas, que van a venir tempestades. Y por eso el Señor es claro: velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. Él lo dice y es claro. Y imagínense, llegan los soldados y hay un hombre llamado Pedro. Usted lo conoce, un hombre inmaduro, imperfecto, un hombre arrebatado, como usted y como yo, mi hermano. Arrebatados, así venimos del mundo, arrebatados. Aún hermanos que han nacido, hay muchos Pedros que somos arrebatados, personas inmaduros, con inmadurez en nuestra vida. No son los años que tú tengas en el camino tampoco, mi hermano. Tú puedes tener 20, 30 bautizado y eso no te va a dar. No te va a dar la madurez. No te va a dar el conocimiento si usted no escudriña, si usted no vela, si usted no ora, si usted no busca a Dios. No, mi hermano. Y de repente aquel hombre, mi hermano, pues decía él que amaba al maestro, pero de qué manera él expresaba o daba a conocer el amor que tenía hacia Dios. ¿Usted cree que era correcto cómo demostraba el amor al Señor, hermano? Los 3 años y medio, pues no sé dónde los pasó Pedro, porque el Señor siempre le enseñó a perdonar y a dar la oportunidad y a defenderse en el espíritu y no en la carne. Porque él no vino, mi hermano, a la ley, o sea, vino, pero él no practicó ojo por ojo ni diente por diente. Ponle la otra mejilla, dice el Señor. Y era lo que estaba haciendo en ese momento, la madurez del Señor.
¿Cómo reacciona el Señor ante los abusos, ante la crítica? ¿Cómo reacciona el Señor, mi hermano? Porque todo lo que Él le hicieron fue injustamente. Se levanta un juicio falso. No había argumentos como para que Él hubiera sido arrestado en ese momento. Solamente eran los dimes y diretes y la mentira y el engaño del adversario en la vida del Señor, mi hermano. Y cuando llegan a Él, lo que hace Pedro, saca su espada y le tira el golpe a aquel hombre, Malco, y le corta la oreja. Imagínense cómo aquel hombre, mi hermano, se sentiría, aquel soldado. Yo solamente estoy cumpliendo órdenes y que salgo mocho de una oreja. Y eso que era hermano Pedro, hermanos. Pero solamente anduvo con el maestro, pero no conocía el secreto del maestro. O sea, miraba que oraba, pero él no oraba. Pero ¿cuál era la madurez del maestro? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él me daría más de 12 legiones? Dice. La madurez del maestro, mi hermano, es algo por la que usted y yo tenemos que luchar. Porque así lo dice el libro de Efesios: hasta que todos lleguemos hasta que todos dice, salgamos en unidad de la fe y del conocimiento a un varón perfecto, a la medida de la edad cumplida de Cristo, dice otra versión. Entonces, Pedro, mi hermano, ¿cómo quedó Pedro en su inmadurez? Hace eso, sale corriendo Pedro. Usted conoce esto. Sale corriendo más adelante y bien claro le dijo el Señor: ora, vela para que no entréis en tentación. Y cayó la tentación. ¿Y qué pasó? Le saca su espada, la desenvaina, le corta la oreja, sale corriendo, arrestan al maestro. El maestro, calladito como cordero, dice, enmudeció, no abrió su boca. Fue llevado ¿a qué? A la cruz, mi hermano. Lo único que hizo el maestro en aquella cruz, dijo, cuando abrió su boca: Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Imagínate la madurez. La madurez, usted debe y yo necesitamos esa madurez para poder llegar, mi hermano, a la plenitud de Cristo. Y ahí estaba Pedro nuevamente, niega al maestro, cae en la provocación del adversario, llora. Después el Señor sigue teniendo misericordia de él, se acerca cuando está. La inmadurez de Pedro lo lleva nuevamente a la vieja vida, a practicar nuevamente de donde el Señor le había hecho el llamado. Y cuando se le aparece nuevamente el Señor, mi hermano, una tras otra daba Pedro, mi hermano, porque no lo entendía Pedro, mi hermano. Empieza a platicar el maestro y Pedro solos. Y iban caminando. Y todavía Pedro: Señor, ¿y qué de este? Seguía en su inmadurez. La crítica hacia la gente, tú déjalo, le dijo. ¿Qué a ti? Le dice el maestro, como diciéndole: a ti qué te importa, sígueme tú, le dice. Pasa el tiempo, mi hermano, y a través el Señor le dice: no salgan, le dice, hasta que sean embestidos del poder de Dios, para que ustedes sean testigos en toda Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, dice el Señor. ¿Qué hizo cambiar a Pedro? La llanura del Espíritu Santo, el poder en la vida de él, mi hermano. En ese momento pudo Pedro comprender tantas palabras que él escuchaba del maestro, hasta que él tuvo esa intimidad con Dios.
Hasta que él recibió la profecía de Joel y él empezó a vivir. Y cuando él escuchaba al maestro acerca del río, él estaba viviendo y él podía comprender. Pero mientras usted y yo, mi hermano, no nos metamos al fuego, mientras usted y yo, mi hermano, no busquemos esa presencia, mientras usted y yo, mi hermano, no anhelemos esa presencia, mientras usted y yo, mi hermano, no tengamos sed de esas aguas, nada va a pasar en nuestra vida, mi hermano. Y entendió Pedro, mi hermano, y aún seguía hasta que todos lleguemos, dice, a la plenitud de Cristo. Todos. Y es importante que usted y yo atendamos al llamado y la escritura de Dios, porque si no tenemos el conocimiento, si en nosotros flaquea esa fe, nunca vamos a llegar a la plenitud de Cristo. Cuando el Señor estaba, mi hermano, en aquella barca, mi hermano, cuando estaban los discípulos, cuando se levanta la tormenta, la tempestad, mi hermano, ¿usted cree que era la primera vez que Pedro y sus discípulos andaban en una barca? No, eran pescadores, conocían la tormenta, conocían cómo era el mover del mar, mi hermano. Pero su fe, mi hermano, estaba decaída, su incredulidad, mi hermano, no estaba puesta en el maestro. ¿Cuál es la reacción del maestro en ese momento? El Señor estaba a gusto, dormido, tranquilo, lleno de paz, porque Él era Dios, porque dentro de Él estaba el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa ahí, mi hermano? ¿Qué es lo más maravilloso de esa parte? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, dice. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, dice, reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es ese que aún los vientos y el mar le obedecen? Lo maravilloso de esa parte no es de que se haya parado el mar, mi hermano. Lo maravilloso y sorprendente, ¿cuál fue la reacción del maestro ante la tempestad, mi hermano? Día tras día he comprendido que yo puedo mirar la mano de Dios en mi vida, mi hermano. Y no necesito ver un paralítico, eso es aparte, ese es un regalo de parte de Dios. Pero día a día usted y yo miramos cómo el Señor está con nosotros, y nuestros ojos carnales no alcanzan a percibir, no alcanzan a mirar la grandiosa gloria de Dios en nuestra vida, mi hermano. Y cuando uno se levantan aquellas olas, mi hermano, y nos quiere y podemos expresar estas palabras: Señor, sálvanos, que perecemos. En igual que debe de cambiar nuestro vocabulario, debe haber cántico nuevo en nuestros labios, mi hermano, y alabar a Dios. Gracias, Señor Jesucristo, gracias por lo que estoy viviendo, gracias por lo que estoy pasando, Padre. Te alabo y te glorifico, aún en la lucha y en la prueba. Mi alma te alaba, mi alma te exalta, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y es algo que debemos de buscar esa madurez. Debemos de buscar esa perfección, mi hermano. Debemos de buscar el secreto de Dios. Y el día de ayer, como pastor, fue la primera noche mexicana, y tenía días cargado, hermano, cargado. Y todavía ayer, Padre, no sé dónde vas a mandar a la gente, no sé de dónde, pero yo sé que aunque no se miren los ríos por el desierto, sé que tú eres fiel, Señor. Sé que tu promesa
si Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así lo hará, porque Él es Dios y cumple sus promesas, y Él es fiel y verdadero. Él no cambia, Él no muda, mi hermano. Él sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono, es soberano, mi hermano. Y aún el viento y la mar lo obedece, mi hermano. Y cuando se levanta el gigante de gigantes, mi hermano, todo se detiene, mi hermano, porque Él es el Todopoderoso. Ni aún la muerte lo pudo detener, mi hermano. Imagínense, mi hermano, no era la primera vez que ellos padecían que se levantaran las olas. Ellos eran pescadores, pero eran personas inmaduras. Pero algo bueno hicieron ellos. Fueron y lo despertaron. Mi forma de pensar, que Dios lo hizo a propósito. A ver cómo reaccionan esos tremendos. Pero iba Dios trabajando con ellos poco a poco, mi hermano. Porque muchas veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles, al último que buscamos es a Dios. Pero ellos, ¿qué dijeron? Señor, sálvanos, porque aquí la vamos a perder. Imagínense la vida de Job, un varón que Dios lo tiene en grande estima, lo presume, y de repente el adversario viene a hacerle daño a la vida de él, pidiendo permiso al adversario, mi hermano. Si no sabía, Satanás le adora a Dios y solamente a Él le sirve. Y es tentado la vida de Job. Mueren sus hijos, noticia tras noticia. Aquel hombre era un hombre como usted y como yo, Job. Imagínense el sentimiento, el corazón de aquel hombre, dándole una noticia tras otra. ¿Cómo estaba su corazón, su semblante? En una ocasión, en donde vivía, en unas fechas así sembrinas, hubo un accidente de una familia, mi hermano. Y en esa familia murieron como 5 personas. Y hubieran visto el dolor ajeno, ¿verdad? Se podía sentir. Imagínense aquellos 5 cuerpos tendidos, 5 cajas. Aquella familia era conocida, amistad de pequeños. No era mi familia, pero era conocida. Imagínense cómo se siente uno. Ahora imagínense cuando eres padre, cuando pierdes a tus hijos, el dolor, mi hermano. Aquel hombre me llama la atención porque en otras ocasiones podemos reprocharle a Dios: ¿por qué estoy viviendo eso? Porque es muy dado el reproche hacia Dios. Le empezamos a cuestionar: ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Lo menos que hacemos es alabarle a Dios. La naturaleza del ser humano no alcanza a comprender la escritura, mi hermano, el amor de Dios. Dice la Biblia que se levanta Job y rasga su manto, se trasquila su cabeza y cayendo a tierra, dice, adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré ella. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito.
¿Usted cree que fue fácil para él? No, no fue fácil, hermano. Pero en ese hombre había madurez. Y pasa un proceso fuerte, doloroso para él. Y todavía llega su esposa, la halló idónea, y le dicen, igual de ayudarla, le dicen: maldice a tu Dios y muérete. Imagínese solo aquel hombre, ni siquiera el apoyo de su mujer, pero aquel hombre había una confianza, una seguridad y una certeza que Dios estaba con él. Y ese hombre, algo que lo ayudó, mi hermano, es de que sabía adorar a Dios. Y es algo que usted y yo necesitamos aprender a hacer, porque Él lo está buscando. Yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Imagínate el proceso de José, mi hermano. Proceso doloroso, pero me llama mucho la atención, y es una de las historias que me ha hecho llorar mucho. La historia de José me ha tocado mucho mi corazón. Como este jovencito, mi hermano, tenía madurez. Desde pequeño tenía madurez. Sabía y estaba enfocado en Dios. Estaba joven, mi hermano. Y era odiado, repudiado por sus hermanos. No lo podían ver, mi hermano, lo que hacen. Lo arrojan a una cisterna, lo hacen a un lado, lo discriminan. Y aquel hombre serio, aquel jovencito, lo venden y cae a un hogar, lo difaman, levantan falsos, cae a prisión, mi hermano, no dice nada. Y es conocido por Faraón en esa época por el don que Dios había puesto en él, ¿verdad? Y llegó a ser el segundo llegó a ser gobernante de Egipto, mi hermano, porque ese hombre era un hombre prudente, sabio, con cordura, con madurez. Y ese hombre esperó al tiempo de Dios. Pasaron como 17 años. 17 años el proceso de José. No guardó odio o rencor en su corazón hacia sus hermanos, hacia su familia, mi hermano. Y él expresa unas palabras en el libro de Génesis, capítulo 45, del 1 al 8. No podía ya José contener delante de todo lo que habían al lado suyo. Y dice: clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer a José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Y hace una pregunta: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que bendice para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida. Usted no sabe cuando usted está en el proceso, mi hermano. Siempre, como mencionaba ahorita, reprochamos a Dios. Imagínate 17 años ese hombre, mi hermano, atribulado, lleno de angustia en su corazón. ¿Usted cree que no sentía un jovencito? ¿Cuántos
muchos jóvenes hoy en la actualidad, mi hermano, que están en la iglesia, mi hermano, pero son jóvenes que no buscan a Dios. Crecen, mi hermano, psicológicamente dañados y reprochan a sus hijos. Pues este jovencito nos pone el ejemplo, mi hermano, de que cuando uno se busca a Dios, que cuando uno, mi hermano, se entrega totalmente a Dios, mi hermano, aunque no comprendamos, pero la cosa es creerle a Dios, mi hermano. Él pudo entender cuando estaba delante, ya no podía ocultar, mi hermano. Ya no podía ocultar. Y se da a conocer a sus hermanos. No, tranquilos. Yo pude entender que este proceso era para traer, que por mí entrara la bendición a Israel. Cuando aquellos hombres llamados Pablo y Silas, mi hermano, estaban en la prisión, a lo más profundo del calabozo, mi hermano, por causa del evangelio, por causa de la predicación, por causa de Jesucristo, mi hermano, no reprocharon a Dios. No, mi hermano, dice que cantaron himnos, alabaron a Dios, glorificaron a Dios. O sea, todo ató el adversario en sus manos, pero ¿sabes qué no puede atar el adversario? Es su boca, mi hermano. ¿Por qué crees que el Señor lo llevó ahí, mi hermano? Porque ahí estaba el carcelero. Era necesario que ellos se subieran en la prisión, porque por medio de ellos iba a llegar la salvación al carcelero y a su familia y no sé cuántos más, mi hermano. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No le reprocharon a Dios, no, mi hermano, alabaron a Dios en medio de la aflicción, en medio, mi hermano, de la tempestad. Los labios de ellos estaban llenos, mi hermano, de alabanza, de adoración. Glorificaban a Dios porque había madurez en ellos. Pues ahí estaba José. Y es algo bien bonito lo que dice. Ahora no se entristezca, y dice, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Había hambre, mi hermano, en ese entonces, mi hermano, en Israel. Y por medio de él llegó la bendición a Israel. Y dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para prepararlos posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador. Dice la autoridad que Dios le dio a José. Dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, dice, y por señor de toda su casa y por gobernador. Dice Corintios, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros, dice. Como es que usted y yo tenemos que ser como niños, de creerle a Dios. Si yo le digo a mi hijo, tal fecha te voy a comprar, y ahí está mi niño, mi hermano, y ya va a llegar, y aferrado, pero él tiene esa fe, él tiene esa confianza en su padre. Y si todas las partes de Génesis hasta Apocalipsis está llena de bendiciones, está lleno de promesas, y usted como niño debe de esperar y confiar en Dios, que aunque en la noche, mi hermano, se vea como que no va a aclarecer, mi hermano, para Él la noche y la luz, porque Él viene siendo luz, mi hermano.
Él viene siendo donde Él se aparece, aunque sea la oscuridad, mi hermano. Él es el resplandor, mi hermano. Él es la luz. Él es la estrella, mi hermano. Vamos a ponernos de pie por reverencia a nuestro Dios. Y dice el Salmo 107:1, mi hermano, es una expresión, y con esto quiero terminar. Agradecido con Dios. Dice: Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y sigue leyendo el salmista: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de la tierra, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena del bien al alma sedienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo su aliento, y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publican sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se irritan con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de los ancianos lo alaben. Y dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Ahí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y le hace andar perdidos y vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaño de ovejas.
Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Quien es sabio y guarda estas cosas y entenderá la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús.